Amén. Tomemos nuestros lugares. Hoy vamos a hablar en cuanto a los siervos deben someterse a sus amos. Vamos a hablar, o vamos más bien a darle continuidad a la línea de exhortación que está llevando Pedro para la iglesia. En los últimos estudios hemos estado viendo que Pedro ha exhortado a la iglesia a someterse como creyentes a lo que es las autoridades. Las autoridades, decíamos que esto implica todo aquello que tiene esa figura de autoridad. Las autoridades civiles, las autoridades eclesiásticas, las autoridades de la familia y sucesivamente todo eso que nos indica que están en posiciones de directrices. En el caso de las autoridades civiles, en este caso es a lo que se ha estado últimamente dirigiendo el apóstol Pedro, hacia la iglesia a la cual se dirige, que deben de estar sometidas al rey, a los gobernadores, y esto lo hemos explicado que es por el hecho de que cada una de las autoridades en cualquier campo han sido establecidas por Dios. Por ejemplo, en el caso de las autoridades que gobiernan, llamémosle civilmente, militarmente, legislativamente, judicialmente, todas esas autoridades siempre han sido colocadas por Dios para desarrollar lo que es la gobernancia dentro de las naciones. Eso estabiliza y eso permite que no haya dentro de las sociedades anarquía, que fuera, hemos dicho, si no hubiesen autoridades, que fuera si no hubiera una autoridad, decíamos, en una ciudad, un alcalde siempre estará llevando a cabo una función que se le ha encomendado, y cualquier magistrado, cualquier persona, lo que son, decíamos, las autoridades en el campo de la familia, que puede esperarse cuando no hay cabeza en un hogar. Es una anarquía, es una situación difícil. ¿Qué podemos esperar cuando no hay cabeza en un campo eclesial? En este caso, la iglesia. Así que en ese caso Dios es el que ha ido colocando en esas instancias las directrices para que le puedan dar forma a lo que es en sí la sociedad. En esta continuación, el apóstol Pedro va a tocar siempre el hilo de lo que es por causa de Cristo, las actitudes que siempre en los diversos campos tiene que someterse cada creyente. Por eso veíamos acá en el versículo número 18, está diciendo Pedro, dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. En este caso, vamos a ver, sigue, como decíamos, Pedro
en este mismo principio para ahora con los siervos. Cuando habla de los siervos, en el tiempo ahora moderno nuestro, tenemos que ampliar el concepto de siervos, y lo vamos a ampliar en la idea de que en esto cabe todo aquello que podemos entender como el empleado, como el siervo, como el trabajador, como el doméstico, la doméstica, todo aquello. En este tiempo, cuando, por ejemplo, Pedro o los demás apóstoles, como Pablo, como también lo expresó Tito, Timoteo, se estaban enfocando casi a lo que eran los asuntos de siervos, en la palabra muy puntual, de trabajadores, de esclavos. El asunto de trabajadores, de esclavos, que era lo más que se desarrollaba en los tiempos de estas cartas. Entonces el apóstol está dando instrucciones a los siervos, y podemos ir viendo que las instrucciones son más fuertes, más serias y más específicas a los siervos. Si vemos con respecto a los gobiernos, no es tanto, pero sí a los siervos. Estas instrucciones son bien puntuales, son bien exigentes. Pues hay una situación en esto que en los tiempos antiguos, hermanos, los creyentes, como decíamos, eran los criados o la gran mayoría esclavos. Los esclavos eran personas y los obreros, todo esa mano de obra, todo ese servicio que los amos obtenían de la mano de obra, decíamos, de la gente de menos estratos sociales. Dicho de otra manera, era de esa mano de obra o ese servicio, fuera en cualquier campo, era de las capas bajas. Casi que no era muy normal que hubieran siervos de linajes de estratos altos. Siempre era la gente que tenía esa posición de menos importancia social. Estos eran los siervos. Por ejemplo, o diríamos también serían los pobres. En el capítulo número 5, veamos del Evangelio de San Mateo 11:5, donde vamos a leer en este versículo 11, donde dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y está diciendo el capítulo número 11 también de Mateo, en el versículo número 5, está expresando es a los ciegos, dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Entonces aquí estamos viendo como una luz de quién eran estas capas que prestaban los servicios a los amos. Generalmente aquí en este versículo dice a los pobres,
es anunciado el evangelio. Dicho de otra manera, cuando también dice Pablo allá en el capítulo número 1, verso 26, mirad, hermanos, de la primera carta a los Corintios, mirad, hermanos, que no soy muchos nobles, que no soy muchos grandes, sino que lo insignificante, sino que lo despreciado escogió Dios para mostrar su gloria. Es decir, vamos a ir viendo que como esta era la capa de servicio, la gente más pobre, y es a esta gente más pobre, menos privilegiada, a quien le llegaba el evangelio. Eso es una cosa que se sigue dando hasta esas alturas. Siempre los que han venido respondiendo al mensaje del evangelio son las capas menos privilegiadas, los pobres. Aquí dice, y a los pobres es anunciado el evangelio. Pudiera verse que puede entenderse a los pobres de espíritu, como también dice el capítulo 5 de Mateo, pero aquí está hablando de los pobres literales. A los pobres es anunciado el evangelio. Y cuando a los corintios, como decíamos, el apóstol Pablo en el versículo número 26 de su primera carta, de su capítulo número 1, veámoslo y chequeémoslo, donde dice, mirad, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Es decir, estos no eran personas ilustres, no eran personas importantes a quien se dirige Pablo, y estamos hablando que a este segmento era el segmento de la iglesia, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para hacer lo que es. Ese ha sido siempre la tendencia de aquellos que han venido poblando lo que es lo de la iglesia, lo que han venido sumándose al mensaje de la iglesia. Y puede haber muchas razones en esto, hermano, porque a veces se cree de que, bueno, la opulencia es un gran privilegio. Dichosos los que viven en opulencia, los que tienen hasta de sobra. Pero la capa de social más pobre en este caso, en este contexto, ellos, dada su condición de escasez, de marginación, de esclavitud, les era más posible el poder asimilar el mensaje, el poder percibir el significado del mensaje del evangelio. Entonces quiere decir que en este caso no es no es una desventaja la condición de la iglesia que se vino sumando al evangelio de Cristo, porque dadas sus condiciones de escaseces, dadas sus condiciones de marginaciones, reaccionaban a un mensaje de esperanza. Entonces es como que es más propicio la necesidad, o el que está pasando necesidades, para que reaccione, no así el que está en la opulencia. El que está en la opulencia, en lo menos que puede pensar es en Dios, en lo menos que se debe de interesar es en los aspectos de una sujeción a un Dios que hasta lo blasfeman y hasta lo desconocen. Pero estoy ampliando esto para que veamos
que es precisamente a esta capa de gente de escasos recursos y de condiciones a veces de esclavitud, y no a veces, sino que esa era más la regla de este tiempo, de esta sociedad, la esclavitud, ¿verdad? Amplío esto para que veamos que es a ese segmento a quien se está dirigiendo el apóstol Pedro, que obviamente estaban todo este segmento que está sumándose a la iglesia por sus dificultades, por sus esclavitudes, por sus pobrezas, con algunas excepciones de algunos amos, como en el caso de Filemón, que era un rico, era un terrateniente y que le llegó el mensaje. Siempre hay excepciones, pero la mayoría que pertenecía a la iglesia eran personas de escasos recursos y esclavos, lo más. Bueno, en este caso ellos están, por supuesto, bajo de algún amo, bajo de algún gobierno, en este caso amo, aparte de los gobiernos. Entonces está diciendo acá el apóstol Pedro en este versículo 13 en adelante, les está exhortando a que ellos deben de someterse a estos amos. Qué interesante, porque parecería que el mensaje del evangelio iría en contra de un sometimiento. ¿Por qué? Por lo injusto del amo. Porque en este campo de lo que eran los amos, aquí vemos que habían amos crueles y amos afables, amos de buen corazón. Pero el mensaje del evangelio, en este caso que está transmitiendo Pedro y lo transmiten los demás apóstoles, se pudiera pensar de que ellos omitirían el que alguien se sometiera a un amo malo por ser injusto con este siervo. Pero lo que está diciendo Pedro acá, en este versículo que estábamos leyendo, lo que está diciendo es por causa de, en este versículo 18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Esto, y a continuación dice, no solamente a los buenos, sino a los afables, sino también a los difíciles de soportar. Entonces, aquí podemos ver que el evangelio no viene, hermanos, a hacer una revolución política en cuanto a estos aspectos de marginación o de injusticia. Veamos el fondo y el contenido, o sea, el principio que aquí está mencionando el apóstol Pedro. Porque cada uno de ellos, incluyendo, desde el Antiguo Testamento, ya en el Nuevo Testamento y el mismo Cristo, nunca dio una palabra de que había que sublevarse al amo. Siempre el mensaje del evangelio en la boca de Cristo siempre fue el respeto, siempre fue el someterse. Y en estos tiempos la esclavitud era una regla, era la fórmula, era la manera de cómo se desarrollaba la sociedad. Todo era casi esclavitud. Pero el trasfondo del evangelio no era hacerle un levantamiento político, militar al rey o al amo, porque nunca vamos a encontrar eso en la Biblia, sino que la recomendación, el trasfondo del evangelio era que ese mensaje pudiera ser acogido
luego de que el amo o el rey escuchara, y eso sería la manera revolucionaria de poder librarse de la esclavitud. Por ejemplo, el caso de Filemón. El caso de Filemón, ¿cómo fue que Filemón, ya teniendo a sus siervos, que en este caso dentro de estos, y vale decir que Onésimo era ladrón, es decir, era de su propiedad, y según las leyes, porque siempre han habido leyes, y las leyes de este tiempo para con Onésimo era que el amo, como ese era como un objeto del amo, un esclavo, él decidía cortarle las manos, cortarle los pies y dejarlo ahí impedido a que se muriera o matarlo de una vez. Y no había ningún castigo, ningún delito que hicieran aquello. Pero para poner el ejemplo de Filemón, lo que vemos ahí es que el evangelio se ganó a Filemón, se ganó al amo. Y al ganarse el evangelio al amo, ya Filemón se convirtió, diríamos, en un amo afable, en un amo bueno, en un amo que ya veía de otro ángulo lo que era la posición de amo. Y en este caso, incluso Pablo le regresó a Onésimo, y al regresarle a Onésimo le recomendó Pablo, incluso te lo mando, le dijo, y yo te voy a pagar lo que te robó, dirían de esta manera, Onésimo, yo te lo voy a pagar. E incluso le dice, hasta vos mismo te me debes. Dicho de otra manera, ya era un cristiano Filemón. Ya se lo había ganado Cristo sin necesidad que los siervos o los esclavos le hicieran un sindicato. Se lo ganó el evangelio. O sea que el evangelio trabaja de otra manera. El evangelio se gana, asalta, conquista el corazón del amo. No es un asunto de espada. Esos son los principios del evangelio. Entonces, en este caso, lo que estamos viendo es que ahora el apóstol les exhorta no a rebelarse, sino les exhorta a ser obedientes. Y esta palabra de obediencia ya la explicamos con respecto a los reyes, que siempre vamos a ser obedientes, o el que está en ese campo de empleado, de siervo, sometido bajo la autoridad de una empresa, de un amo, lo que tiene que hacer en ese caso siempre es ser obediente. Ser obediente, y estamos hablando no de gente que no es cristiana. Aquí Pedro se está comunicando. Esta carta es para una comunidad cristiana. Mire qué importante es todo lo que son los principios del evangelio. Aquí no está hablando de gente que no sea de Dios, que no sea evangélica. Está hablando de gente cristiana. Le dice, en cuanto a criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos. Esa es la recomendación. Ustedes, como creyentes, manténganse en su condición de siervos con todo respeto. Y vale aclarar a continuación, dice, y no solo a aquellos que son solamente buenos o afables, sino también a los difíciles de soportar. Aquí no hay espacio para una huelga. Aquí no hay un espacio para pelear mis derechos. Mire qué reino o qué sistema de reino es el evangelio que trajo el Señor, hermano. Por eso es que él no confrontó con los reyes. Él no se opuso a
a Herodes. Él no se opuso a Pilato. Es más, cuando como cordero, como hombre, en esa condición, estuvo frente a Pilato, no le habló de quién era él. Cuando estuvo al frente de Herodes, más bien cayó. Y eso es lo que vamos a ir viendo más adelante. Es decir, el ejemplo de él. En este caso, a los más difíciles. Entonces se podría esperar que es justo y es válido que nos sometamos a la autoridad del amo, que es bueno, que es consecuente, pero que no nos sometamos al malo, al aprovechado, al que nos insulta, al que nos hace la vida imposible. En ese caso se podría pensar ya en la idea puramente humana. No, aquí ya esto es injusto. En esto ya no se puede. Esto hay que pelear los derechos. Mire cómo es el evangelio. O sea que el evangelio es, hermanos, el regalo más grande que Dios nos ha permitido, que Dios nos ha traído a este mundo. Y dichosos los pobres, dichosos, bueno, voy a decir esta palabra que tal vez no sea tan oportuna. Gracias a Dios por las escaseces, porque la mayoría que ha venido surciendo o caminando o sumándose a la iglesia no son los de la sociedad de arriba. Siempre ha sido la gente más desprotegida, la gente más afligida, la gente más golpeada. Y qué bueno que Dios para esos, bueno, para todos, pero como los que tienen otras posibilidades no se ven en la necesidad, no se ven miserables, pero aquel que no tiene para el médico, aquel que no tiene para pagar, aquel que está angustiado, ¿para dónde corre? Corre para el banco, no hay nada. Corre para donde el vecino, tampoco hay nada. Pero por ahí ha escuchado un mensaje de gracia, que el que a él viene, él no le echa fuera, y que él lo va a sacar adelante. Y es ahí donde corremos todos en la angustia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es ahí donde corremos a los brazos de ese que nos dice: vengan los que están cansados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar. ¿Cómo va a decir el millonario? ¿Cómo va a decir el explotador? Vengan, yo les voy a dar de comer. Pero cuando ellos oyen el mensaje de apertura, cuando ellos oyen el pobre, por eso es que no hay que renegar. Si hay veces que no hay tortilla, no hay que renegar. Más bien, a veces eso se vuelve, y yo no quiero decir que eso sea una regla, pero más bien eso es lo que dice Pablo cuando habla a los romanos, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. A veces esa escasez es lo que Dios lo permite para que volteemos a ver para arriba, para que en lugar de ver al vecino, para en lugar de ver allá donde creemos que nos pueden ayudar, nosotros, lo que dijo, hermanos, el salmista: de donde vendrá mi socorro, no viene de los montes, sino de Jehová de los ejércitos. O sea, para que nosotros no estemos viendo el monte, no estemos viendo ahí, que ahí es ese monte me va a ayudar. No, ese monte no me ayuda. El que me va a ayudar es de arriba, el Dios todopoderoso. Ese es el que me va a ayudar, es el que me va a sacar adelante. ¿Usted cree que David, dentro del campo político fue un rey, y me imagino con mucha riqueza y todo eso? Pero ¿qué es lo que hizo a David voltear a ver para arriba y no para el monte? Las aflicciones. Yo sé que las aflicciones son buenas. Es en medio de la angustia, de la enfermedad, donde no hay recursos, donde no hay a dónde. Aquí solo Dios, dice la gente, ¿verdad?
Entonces, a ese pueblo socialmente desprotegido es a quien se dirige el apóstol Pedro y les dice: deben de ser obedientes aun cuando sean difíciles. O sea que aquí no hay opción, aquí no hay espacio para justificarse. Ahora vamos a ver que esta obediencia debe ser al jefe, al patrón, al que está dándonos ese empleo. Y esto, el someterse a ello, hermanos, sea, gracias a Dios, de aquellos amos consecuentes, buenos, ¿verdad? Que tienen, bueno, esa actitud. Porque han de haber, hay gente que aunque no es de Dios, hermano, hay gente que aunque no es de Dios, tiene algunas actitudes de humanidad. Qué bueno, pero qué bueno cuando también el amo, sobre todo es como el caso de Filemón, que es un amo que ya le teme a Dios. Ya él sabe que si maltrata, que si abusa del que está bajo su control, del esclavo, él sabe que no lo puede hacer, porque él tiene que amar a ese esclavo, porque él ha entendido que ese esclavo, y eso es así, pues, o sea que la regla general sería de que cada uno de nosotros nos amemos, que nos amemos. Es más, el Señor va más allá: amen a sus enemigos, amen a los que les hacen mal. O sea que como que nosotros nos encajuelamos en que debemos de amar al que nos hace bien, pero la regla, o sea, el principio del evangelio es amar aún al que nos hace daño. Amen a sus enemigos. Entonces, esas son las dimensiones del evangelio. Entonces, el evangelio ha venido a revolucionar. Esto, bueno, por supuesto, es tan novedoso porque no es de la tierra, porque no es de los hombres. Esto es del cielo. Ahora, ¿por qué manda a que se amen unos a otros? Es porque todos tenemos la imagen del Señor. Todos fuimos hechos a esa bendita y gloriosa imagen de Dios. Es decir, por eso tenemos que amar incluso a ese que parecería, hermanos, lo más abominable. Hay que amarlo de alguna manera. ¿Y cómo lo vamos a amar? Bueno, por lo menos no le desea mal, por lo menos póngalo en las manos de Dios a esa persona perversa, en la base de que ese tiene la imagen de Dios. Usted ya se ha dicho que ese bolito que está allí debajo del puente, dice: qué bolo, qué mal olor, que esa persona en esa degradación tiene la imagen de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Por lo tanto, no se puede, hermanos, como decir: este es un gran malvado y este es un gran perdido. No merece, no. La regla general es: ¿en qué base? En que todos tienen la imagen de Dios. Solo que esa imagen está deteriorada de ese delincuente, de esa persona despreciable socialmente, pero en el fondo ese tiene la imagen de Dios. Entonces, en este caso, vamos a ir corriendo en el sentido de que hay que obedecer. A continuación dice, lo voy a leer para que terminemos este espacio. A continuación está diciendo, dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, sujetos. Cuando, como cristianos evangélicos,
Dicho de otra manera, sujétense a sus autoridades. Sean estos las autoridades políticas, las autoridades, cualquiera sean las autoridades eclesiales. O sea que esto debe de ser un principio que cada creyente debe de aplicarlo. Debe de aplicarlo. Aquí no se trata de vivir vidas, de vivir vidas absolutas, porque en ese caso estaríamos contradiciendo primeramente el caso de nuestro cristianismo. Usted ve que dice mujeres o esposas estén sujetas a sus propios maridos. Si una mujer no se sujeta, ya hemos explicado bastante qué significa el sujetarse a su propio esposo. Lo hemos explicado que el concepto sujeción no significa una esclavitud, no se significa un sometimiento abusivo. Está diciendo sujeto, es decir, sea consecuente con su cabeza. ¿Por qué? Porque ese marido es la autoridad. Y si la esposa se monta sobre la autoridad, las cosas se arruinan. ¿Qué es lo que le pasó a Eva? Eva, en lugar de consultar a su cabeza, decirle, mira, aquí anda don Diablo, fíjate que bien bonito se me ha pintado aquí, ¿por qué no resolvemos esto? Ayúdame, fíjate que me ha ofrecido esto. Entonces ella optó inconsultamente fuera de su autoridad. Y esas son las consecuencias de llevársela a uno, hermanos, de llanero solitario. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esas son las consecuencias de ser inconsulto, de no. Por eso es que Dios dejó todo bajo autoridad, para que las cosas funcionen en una sociedad corrompida como la nuestra, como la de este mundo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces la mujer es la que aquí, como dijo aquel, vea, que llevó a los amigos y le estaba contando grandeza. Mirá, le dijo, yo aquí soy el que ordeno, el que mando, aquí el que llevo los pantalones en esta casa, ufanándose el tipo con sus amigos que había llevado, y no sé cómo lo oye la mujer. Ajá, le dijo, ¿cómo es eso que oí por ahí? Le dije, que vos sos el que lleva los pantalones. Y lo decíamos la vez pasada, que le contestó él, sí, mi amor, pero a la lavandería. No. Pues sí, ella era la que mandaba. Y qué feo esas mujeres que mandan. Esos hogares son un gran problema. Siempre es necesario consultar, siempre es necesario preguntar, porque esa es su cabeza inmediata. Dos son mejor que uno. Estamos, amén. ¿Verdad? Entonces, siempre es necesario también dentro del gobierno, porque bueno, en el gobierno a uno lo cuajan con lo que son las multas, con lo que son las leyes, con las leyes penales, cárceles, y allí lo componen a puro garrote, ¿verdad? Pero en el caso de la iglesia, para eso hay un pastor. Entonces, en la iglesia, hermano, una iglesia sin cabeza no sirve. No sirve, y el pastor tiene que tener carácter, porque tiene un compromiso. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El pastor responde. Dice el escritor a los hebreos, orad por los pastores, porque ellos van a dar cuenta de vuestras almas. Entonces allá dice el miembro, no, a mí me valió. Usted está loco, usted no entiende los principios de estar bajo autoridad. Y oiga lo que dice aquí Pedro: ser sujeto a los afables y a los locos también. Ese es el principio. Pero usted ve en la iglesia, ¿por qué hay tanta desgracia en la iglesia? ¿Usted cree que si nos sometiéramos nosotros al concepto de la autoridad, hermano, ¿verdad? Realmente sería otra iglesia, tendríamos otro perfil de iglesia, porque las cosas irían por rieles, las cosas irían conducidas por los caminos correctos, y agradaríamos a Dios.
Pero en las iglesias lo que se da es realmente cada quien, igual que en los tiempos de los jueces, ¿verdad? En los tiempos de los jueces dice cada quien hacía lo que le parecía. Y léalo, el tiempo de los jueces solo eran juicios, solo eran intervenciones de los enemigos. Y cuando uno no se sujeta a las autoridades, y sobre todo aquellos que nos llamamos cristianos, vamos a ver. Entonces no es que Dios pierde. Quien pierde siempre es el que irrespeta las leyes, el que se sobrepone sobre sus autoridades. Los hijos que respetan la autoridad de sus padres son hijos bendecidos, ¿verdad? Pero imagínense una muchachita, ahí anda de novio, en lugar de decirle: papá, mamá, yo quiero que me aconsejes, dame tú tu aval, y yo no tengo la capacidad de poder digerir este asunto, estoy enamorada, estoy atraída, acudir a la autoridad. ¿Cuál será el consejo que le va a dar? A menos que un padre sea, hermanos, inecto, loco, le va a decir a un muchachito de 15 años: mira, júntense porque de todos modos se aman. El padre cuerdo siempre le va a dar un buen consejo, pero como nadie acude a su autoridad, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Por eso lo que vemos nosotros dentro incluso de la iglesia es jóvenes fracasados, jóvenes con síntomas de suicidio, jóvenes estresados, hermanos malcriados, porque no nos queremos someter a las reglas o a los principios de la palabra. Entonces ese es el problema. Cuanto más rebelde sea usted, no va a tener problemas con el pastor. Yo no me voy a quemar con nadie. El problema es con el pastor. Por eso dice el último versículo que leímos. Y él dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Nosotros éramos gente que no daba ni un centavo por nosotros. Ahora, ¿cuál es el punto central acá? El punto central acá es por causa de Cristo, hermano, por causa de Cristo. La idea de que se sometan a los reyes es por causa de Cristo. La idea de someterse a las autoridades es por causa de Cristo, es por nuestro testimonio, Es decir, nosotros ahí andamos buscando como diríamos, tener una preparación para poder predicar. Hace unos años salió la fiebre de la teología y todo loco andaba que quería teología y que quería predicar. El mejor mensaje para la predicación es el testimonio. El testimonio se gana al amo, hermanos, al amo difícil. Eso es por causa de Cristo. Entonces ese amo, cuando ve, hermanos, la sujeción de ese siervo, de ese esclavo, y dice, porque dice también Pablo cuando habla a los Efesios en el capítulo 6 verso 5, también en Colosenses 3:22 y en Primera de Timoteo 6:1, habla, hermanos, que debe de servírsele como a Dios por causa de Cristo. Entonces viene esa persona difícil en los casos mejores, dice, bueno, a la verdad, ¿y por qué será que esta persona es el más obediente, el que más se entrega a la tarea que se le asigna? ¿Por qué será que es el más respetuoso? ¿Por qué será que es el que menos no me da problema? Es el que viene más temprano, es el que sale más tarde. Damos un amén, iglesia. ¿Por qué será?
Y ese hombre, muy diablo puede ser ese amo, pero ese es un mensaje. Dice, por causa de Cristo, por causa de tu testimonio. Porque una cosa es abrir la gran boca, así como la abren los robalos o los peces de esos grandes, hermanos. Una cosa es abrir la gran boca, pero eso no funciona. Es el testimonio el que funciona. La gran boca para decir yo soy creyente, no, que lo digan tu testimonio, que lo digan tus hechos. Regálale ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Yo soy cristiano, y así la gran boca de mero. ¿Conocen los meros? Eso no funciona. Funciona el testimonio. Allí donde te mandan a hacer, lo hagas como para Dios. No seas matatiempo, no andes robando nada, no andes tocando como un nésimo que se robó no sé si las gallinas o saber qué. No andes tocando nada, no andes robando. Ahí estaba viendo yo un mensaje que hay una señora que trabajaba en una casa, se llevó todas las joyas y ahorita le metieron 3 años de cárcel. Se llevó 10,000 pesos ni un bloomer viejo, no toque nada. Damos un amén. Ni un par de calcetines. Honre a Dios. Que ese amo diga, vale la pena ser creyente. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Yo estaba viendo por ahí, por donde unos vecinos, unas mujeres que trabajan ahí. Ahí les tengo la foto. Yo aquí les tengo la foto. Metiendo volados ahí. Una gran bolsa. Y eso es todos los días. Tiran las bolsas por el lado de atrás. Eso es, pero está bien que lo haga el mundo, pero a veces, Dios mío, échale una mirada al que tiene a la par. Está bien que lo haga el mundo, pero que lo haga un creyente, estamos graves. Entonces no sabemos qué es lo que andamos haciendo, hermano. Usted no debe tocar nada. Esto no es mío. Esto tomemos el principio de José. José no llegó a abusar. José se fajó, hermano, trabajando a tal grado que Potifar dijo, qué muchacho este, y este lo voy a poner de mayordomo, y lo puso de mayordomo, hermanos, y Dios lo honró, Dios lo bendijo, porque aun cuando era esclavo, él no halló enemistad con su amo, le sirvió como servirle a Dios y Dios lo honró. Amén. Se agarran ahí, agarran el vestidito de la patrona. Ya uno dice a buscar su pancito, pans, no el pan. ¿Y qué se hizo? Y aquí lo tenía en este hoyito. Ya no está. Ya se fue. Y la hermanita. Entonces, ¿en qué estamos? Échale otra mirada a la que tiene a la par y usted al otro. Dígale, cuídese las uñas, hermano. Que se mueran el día que usted diga, me voy a ir, fíjese, hermanita tal. Fíjese que me voy a ir, que empiece a orar y a llorar y a suplicarle, no se vaya, no se vaya. Pero cuando hay veces que le dice, me voy, bendito Dios, que Dios me oyó que se va a ir. Que no sea eso la reacción del amo. Amén. Yo soy de la idea que uno es dado su naturaleza caída, hermano, pero tenemos la bendición que somos de Dios. Yo soy de la idea que un trabajador bueno, un trabajador que sirva, sobre todo un creyente, que sirva como al amo, como servirle a Dios. No, Dios me ve mal si yo estoy haciendo esto incorrecto. Dios me ve mal. Yo pienso, a menos con algún propósito de Dios lo pueden quitar de ahí, porque Dios lo quiere promover a otro lado, lo quiere bendecir de otra manera. Pero no quitan a un trabajador de eso. No le conviene a una compañía quitarlo. Pero ¿por qué lo quita? Uno debe preguntarse, si usted ha sido sujeto a su amo, aun cuando es difícil,
y le viene que le dicen, aquí está el chequecito, ¿verdad? Quizás Dios le tiene, ya Dios dice, no, ya lo voy a promover a mi hija o a mi hijo. Pero eso lo sabe uno. Quien lo sabe es uno. Dice, no, si hasta mucho he durado, llega a decir uno. Si es que todas las marifiadas que he estado haciendo, las mentiras que he estado echando, y que la trabazón, y que no sé qué, y que si no sé qué, y sé no sé cuánto, que estoy enfermo y mentira. Entonces, no, si ya me la tenía merecida. Es decir, para aquel que llega a sincerarse. Pero el punto en este caso es que dice, con lo cual finalizamos, que si sufrimos, fíjese bien qué interesante es, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padecimiento injustamente, pues qué gloria es que si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Es decir, no tiene sentido de que uno sufra por causa del amo cuando uno es picarazo. No tiene sentido. Pero sí tiene sentido cuando uno tiene que sufrir siendo justo. Tiene que sufrir cumpliendo uno lo que manda la palabra. Por eso dice aquí, si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado por Dios. Fíjese qué interesante. Cuando viene el sufrimiento, que hay situaciones que hasta lo acusan usted de ladrón y usted nunca ha sido ladrón. Hay situaciones de estas. Entonces, si usted sufre, si usted aguanta y usted dice, no, yo estoy limpio, eso es aprobado por Dios. Esa injuria o esa calumnia o esa acusación, y usted lo soporta y usted no arremete, dice que le caiga un rayo a este amo, y usted dice, lo soporta. Entonces, sí dice, lo bueno, lo sufrí y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado por Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos el ejemplo para que sigáis sus pisadas. Verso 21. Para que entonces nosotros no podemos, fíjese bien, amén, amén. Fíjese bien, nosotros no podemos, diríamos, escudarnos de que esto no lo merecemos. No lo merecemos que nos trate así el amo, aun cuando nosotros estamos cumpliendo, cuando nosotros estamos obedeciendo. No es injusto, no es posible. Pero aquí está diciendo el verso final del verso 21 que Cristo sufrió y Él es el ejemplo. Entonces sigamos sus pisadas. Es que el modelo nosotros, el referente nuestro, hermano, no es el mundo, no es el vecino. El referente nuestro debe de ser Dios. Debe de ser la persona de Cristo. Cuando Él anduvo acá, ¿cuánto lo acusaron? Es más, lo mataron, hermanos, injustamente. Lo mataron mintiendo. Pero ¿qué fue lo que hizo Cristo? Arremetió contra Herodes, arremetió contra los falsos maestros, arremetió no con nadie, hermanos. Como dice Isaías, como cordero mudo, no abrió su boca, enmudeció. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Enmudeció. ¿Quién cuando lo maldecían no respondía con maldición? Toque a un creyente usted de estos tiempos. Tal vez aquí en el remanente no se da eso. Toque. Hay una familia que yo conocí de una hermanita de aquí cerca, no de aquí, que hay un pariente mío que tiene chivos aquí cerca, cabritos.
Y el cabro corneó a una niña de la tal hermanita. Pero no fue tanto, pues era para sentarte. Mire, hermano, dice que el cabro me corneó a la niña. Luego le fue a poner la denuncia y la señora le echó la culpa a la que trabaja con mi pariente. Ella se lo echó. Ella le echó el cabro a mi niña y me la golpeó. Fue a poner la denuncia a la fiscalía. 3 años, condenada a 3 años. La santa hermanita del otro lado del río. Yo no sé qué estamos haciendo en las iglesias. No sé. O sea, leemos la Biblia o venimos a los cultos y no venimos dispuestos a escuchar. ¿O qué? Porque aquí el ejemplo, a quien lo golpearon, lo maldijeron, lo escarnecieron y no abrió su boca. Ese es el ejemplo. Amén, amén. ¿Ya ven? Porque cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba su causa que juzga. Encomendaba su causa al que juzga justamente, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia. Y por sus heridas fuimos nosotros sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora usted tiene una autoridad superior que es Dios y hay que honrarle. Y no hay que, la mía es la venganza, dice el Señor. Hermano, en esto nos vemos todos afectados porque todos padecemos de nuestros derechos, todos. Pero ¿para qué son estos estudios? Estos estudios es para que empecemos a asimilar la idea de estos estudios, para que empecemos a imitar, sigamos las pisadas de Él y dejemos que pongamos la causa al Dios justo. Dios fue, en su justicia, fue el que exaltó a José. Dios vio lo injusto. No pelee usted, no reclame usted. Mire, hermano, parecería que estamos en otro planeta al predicar esto. No reclame, deje las cosas a Dios, parecería, pero aunque parecería ridículo esto, ese es el principio del evangelio. Ese es el trasfondo del evangelio. Este mundo, usted le oye decir, escuchan esta predicación, van a decir, tan locos, esos están inventando. Pero sí, no somos perfectos, pero el mensaje es que debemos de meternos en esta aplicación del cielo. Que esta debe ser la regla de nosotros. Luchemos por ello, ¿verdad? Siervos, obedezcan a sus amos. Dicho de otra manera, distínganse por obedecer a sus autoridades. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantarle al Señor un canto.